Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, esto es Cuestión de Actitud, mi nombre es Maush y vamos a hablar de democracia. Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Régimen político basado en la doctrina. ¿Qué es la democracia en resumen? En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado. Las colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. ¿Cuáles son los tipos de democracia? Democracia constitucional, aquella que se funda sobre la Constitución, con un control particular sustancial. La directa, donde la gente no elige a representantes para votar en su nombre, sino que desarrollaban la legislación y ejercen el poder ejecutivo de manera personal. Y la democracia económica. ¿Qué es la democracia en la actualidad? Hoy engloba en una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y sus relaciones sociales establecidas conformes a mecanismos contractuales. Lo que en sentido estricto significa una forma de gobierno o de organización estatal donde las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo. ¿Qué es la democracia en sociedad? La democracia social es una sociedad donde el poder reside en el Congreso de la Nación, donde están diputados y senadores. Una sociedad que respeta a las minorías, donde los ciudadanos son iguales y libres ante la ley, iguales son en derechos y en iguales circunstancias, una sociedad sin pobres y excluidos. ¿Cuál es la verdadera democracia? La democracia verdadera reside en el denominado Estado de Derecho, cuya característica esencial consiste en que todo poder y también toda libertad individual rigen su comportamiento por normas jurídicas. Todos los actos de poder están reglados. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la democracia? Participación política, derechos fundamentales, mayoritario, separación orgánica de funciones, representación política, representativa y democracia semidirecta. ¿Qué es la democracia y de dónde proviene? Democracia es una palabra de origen griego que fue acuñada por los atenienses para referirse a su forma de gobierno, instaurada en los últimos años del siglo 7 a.C. En su etimología significa gobierno del pueblo o popular. ¿Cuáles son los diferentes tipos de gobierno? Democracia clásica occidental, democracia directa, representativa, semidirecta y república. ¿Qué es la democracia en el país? Según el gobierno de México, es el término referido para designar una de las formas de gobierno en la que puede ejercerse el poder político del y para el pueblo. En suma, democracia formal describe al gobierno del pueblo y la sustancial gobierno para el pueblo. ¿Cuáles son los valores de las democracias en las sociedades actuales? La democracia, como forma de vida, requiere el respeto de los derechos humanos, la práctica de los valores como libertad, justicia, igualdad, solidaridad. La democracia es una forma de vida que hacemos cada día cuando impulsamos la práctica de valores como la justicia. ¿Qué tan democráticos somos? Según el gobierno de México, cuenta con una democracia sólida porque, a diferencia de otras naciones de América Latina, su Carta Magna se ha mantenido vigente desde hace más de 100 años, afirmó hoy el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida. Eso fue el 5 de febrero de 2018. ¿Qué forma de democracia se practica en nuestro país? El presidente de la República, al ser la cabeza del Ejecutivo, es quien le corresponde a la administración central del Estado. Su gobierno es unitario, republicano, democrático y representativo. ¿Cómo se reconoce la dignidad humana en la democracia? Como todos tienen igual dignidad y derechos, ninguna persona por sí misma puede imponer su voluntad sobre los demás. Esto se consagra a nivel constitucional en la igualdad ante la ley y el derecho a no ser discriminado arbitrariamente, la universalidad del voto, entre otras.
¿Cuáles son las principales características de la democracia actual? Tomando lo anterior en cuenta, el régimen democrático tiene las siguientes características. Se fomenta el pluralismo, se permite la competencia político-electoral, se celebran elecciones auténticas, se presenta el principio de mayoría. ¿Dónde se originó la democracia? Atenas. En la historia antigua. A los antiguos griegos se les atribuye la creación de la primera democracia, aunque casi con total seguridad hay ejemplos anteriores de democracia primitiva en otras partes del mundo. El modelo griego se estableció en el siglo V a.C. en la ciudad de Atenas. ¿Por qué surgió la democracia? La democracia surgió en Grecia como un pacto entre clases para hallar a los tiranos. Su libro Democracia Ateniense es de referencia obligada entre su extensa obra ante Grecia. Prepara otro sobre la deuda de las democracias actuales en la que nació en Atenas hace 2500 años. Eso fue el 21 de enero de 2005, lo que publicó El País en Diario y Cultura. Bueno, esto ha sido todo por hoy en cuestión de actitud, celebrando el Día de la Democracia y la vuelta a la democracia en el país. Y hablamos un poco de democracia en cuestión de actitud. La vuelta a la democracia fue con Raúl Alfonsín. Bueno, esto ha sido todo por hoy en cuestión de actitud. Un beso.